En la clase de hoy estudiaremos la racionalización de fracciones. Para comenzar, estudiaremos unas propiedades de la multiplicación cuando tenemos expresiones con radicales. Por ejemplo, si queremos calcular la raíz cuadrada del producto de dos números a por b, eso es equivalente, es igual a multiplicar la raíz cuadrada de a por la raíz cuadrada de b, siempre y cuando a y b sean números no negativos. Aquí tenemos un ejemplo. La raíz cuadrada de 35 es igual a la raíz cuadrada de 5 por 7, que a su vez es igual a la raíz cuadrada de 5 multiplicada por la raíz cuadrada de 7. La segunda propiedad tiene que ver cuando se multiplica un número por su conjugado. En este caso, si tenemos la suma de a más la raíz de b y multiplicamos eso por el conjugado a menos la raíz de b, obtenemos como resultado a cuadrado menos b, siempre y cuando el número b sea no negativo. Por último, la raíz cuadrada de a cuadrado por b cuadrado es exactamente igual al producto de a por b, siempre y cuando a y b sean números no negativos. Veamos unos ejemplos. En el caso de la multiplicación por el conjugado, si tenemos 2 más la raíz de 3 y eso lo multiplicamos por 2 menos la raíz de 3, el resultado será el cuadrado de 2 menos el cuadrado de la raíz de 3, es decir, 4 menos 3 igual a 1. Para ver un ejemplo de la última propiedad, si queremos calcular la raíz cuadrada de 400, eso es lo mismo que calcular la raíz cuadrada de 16 por 25. Como 16 es el cuadrado de 4 y 25 es el cuadrado de 5, ese resultado es igual a multiplicar 4 por 5, es decir, es igual a 20. Veamos cómo podemos usar estas propiedades para racionalizar una fracción. Pasamos a la página siguiente. Y entonces lo que queremos ver es que si el denominador o el numerador de una fracción contiene un radical de la forma a más c por la raíz de b con b un número no negativo, si multiplicamos esa expresión por su conjugado, es decir, si multiplicamos por a menos c por la raíz de b, nos permite eliminar la raíz. Veamos. A más c por la raíz de b multiplicado por a menos c por la raíz de b, el resultado es, de acuerdo a la última propiedad que estudiamos, a cuadrado menos c cuadrado por b. Y vemos entonces que hemos eliminado el radical. ¿Cómo usamos esto para la racionalización de una función? Pasemos a la página siguiente. Entonces veamos cómo podemos racionalizar una fracción en el caso de que en el denominador tengamos un radical. Por ejemplo, consideremos la fracción 11 entre 1 más la raíz de 2. Si multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, es decir, por la cantidad 1 menos raíz de 2, obtenemos lo siguiente. 11 entre 1 más la raíz de 2 multiplicado por 1 menos la raíz de 2 dividido entre 1 menos la raíz de 2 es igual, ahora en el denominador tenemos el producto de un número por su conjugado, por lo tanto el resultado es el cuadrado del primer sumando menos el cuadrado del segundo sumando, con lo cual en el denominador nos queda 1 menos 2 y en el numerador nos queda 11 por 1 menos la raíz de 2.
Como 1 menos 2 es menos 1, finalmente el resultado en el denominador es menos 1. Y en el numerador nos queda 11 por 1 menos la raíz de 2, dando como resultado final entonces 11 por, paréntesis, raíz de 2 menos 1. En el caso de que queramos racionalizar el numerador, tenemos un ejemplo en la siguiente página. Consideremos la fracción raíz de 9 más t más 3 dividido entre t. Si queremos racionalizar el numerador, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del numerador, es decir, por la cantidad raíz de 9 más t menos 3. De esa manera obtenemos raíz de 9 más t más 3 dividido entre t es igual, multiplicando arriba y abajo por el conjugado, a raíz de 9 más t más 3 por su conjugado y abajo t multiplicado por la raíz de 9 más t menos 3. Aplicando la propiedad de multiplicar una expresión con radical por el conjugado, en el numerador obtenemos el cuadrado del primer sumando, es decir, 9 más t, menos el cuadrado del segundo sumando, es decir, menos 9. Y abajo nos queda simplemente t más la raíz de 9 más t menos 3. Es decir, que simplificando en el numerador el 9 con el menos 9, nos quedaría t dividido entre t más la raíz de 9 más t menos 3. Finalmente podemos también simplificar t, ya que lo tenemos en el numerador y en el denominador, y el resultado final es 1 sobre la raíz cuadrada de 9 más t menos 3. Para terminar esta clase de racionalización de fracciones vamos a hacer dos ejercicios. El primero, vamos a racionalizar el denominador de la fracción. Consideremos entonces la fracción 2 multiplicado por h menos t y dividido por la raíz de h menos la raíz de t. Si multiplicamos por el conjugado del denominador, tanto el numerador como el denominador de la fracción, tenemos que multiplicar entonces por la expresión raíz de h más la raíz de t. En el denominador entonces nos queda el producto de una expresión por su conjugado. Usando la propiedad 2 que estudiamos en la clase de hoy, nos da entonces como resultado para el denominador el cuadrado del primer sumando, que en este caso sería h, menos el cuadrado del segundo sumando, que en este caso sería t. Así que el denominador queda h menos t. En el numerador nos queda entonces 2 por h menos t por el conjugado del denominador de la expresión original. Simplificando h menos t, que aparece tanto en el numerador como en el denominador, nos queda por último como resultado que la expresión original es igual a 2 veces la raíz de h más la raíz de t. Para culminar, veamos nuestro segundo ejercicio, ahora racionalizando el numerador de una fracción. En este caso es un ejercicio un poco más complicado y entonces consideremos la siguiente fracción. En el numerador tenemos la raíz de x menos la raíz de x más y. Y en el denominador tenemos y multiplicado por la raíz de x multiplicado por la raíz de x más y. Si multiplicamos la fracción, es decir, arriba y abajo, por el conjugado del numerador, ¿qué nos queda? Nos queda arriba el numerador original multiplicado por su conjugado. Y abajo nos queda el denominador original, y raíz de x más y, multiplicado por raíz de x más la raíz de x más y. Usando la propiedad de la multiplicación de una expresión por su conjugado, en el numerador que nos queda,
el cuadrado del primer sumando, que en este caso es x, menos el cuadrado del segundo sumando, que en este caso es x más y. Por lo tanto, lo que nos queda es x menos y. En el denominador, y por la raíz de x, por la raíz de x más y, por la raíz de x más la raíz de x más y. Si cancelamos en el numerador x con menos x, y luego cancelamos el y que aparece en el numerador con el y que aparece en el denominador, finalmente nuestra expresión resulta ser igual a menos 1 dividido entre la raíz de x más la raíz de x más y por la raíz de x más la raíz de x más y. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de racionalización de fracciones.